El 19 de abril de 2021, el primer ministro chino Li Keqiang visitó personalmente el yacimiento arqueológico de Sanxingdui, en el suroeste de China, en la provincia de Sichuan, donde pidió al personal del yacimiento que excavara, preservara e investigara a fondo. ¿Investigar qué? Los arqueólogos chinos llevan ya 35 años trabajando en este yacimiento, desde 1986, y han desenterrado miles de artefactos antiguos. Entonces, ¿qué se ha descubierto en Sanxingdui que ha intrigado incluso a los altos cargos del Partido Comunista Chino? El Sanxingdui es la leyenda a la orilla del sur del río Mianjiang, al noreste de la ciudad de Quanshan de Sichuan, y es un yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce. El nombre del yacimiento se debe a 3 montículos de tierra amarilla que ruedan y se conectan dentro de la zona, por eso Sanxingdui en chino. ¿Y qué es esta civilización? China tiene una larga historia de registros escritos, pero la civilización representada por Sanxingdui no se menciona en ninguna obra histórica china, que es lo que llama la atención. Sin mencionar que los artefactos excavados en Sanxingdui son extraordinarios y difieren significativamente de los encontrados en otras partes del país. Por ejemplo, hay una máscara que muestra un rostro humano con ojos salidos, y también sus orejas son enormes y se extienden hacia los lados como alas, y los ojos sobresalen como cilindros, literalmente. Algunos dicen que estos rasgos representan ojos clarividentes y oídos que lo oyen todo, pero no se sabe. Además, el rostro muestra una misteriosa e inquietante sonrisa. Otra cosa que me llama demasiado la atención, y lo dejaré como un dato extra para quien lo quiera investigar, es que hace poco fui a un museo de antropología que está en la Ciudad de México, y estas figuras que se encontraron en la civilización de Sanxingdui se parecen demasiado a las artesanías indígenas de aquí, lo cual es un poco... me llama la atención y hasta da miedo. Pero volviendo al tema, dentro de las excavaciones de Sanxingdui también hay una estatua de bronce apodada el Hombre Poderoso, que está de pie y tiene más de 3000 años de antigüedad. Así es, 3000, y es de bronce. La altura total de la estatua de bronce es de 2,62 metros y la figura de bronce mide 1,70 metros de altura, con una túnica que parece como un smoking y está descalzo en un pedestal elevado. La cabeza de esta figura es pequeña y él es alargado con manos grandes, y sus rasgos también son exagerados y difieren mucho de las proporciones típicas de una figura humana, como la vemos hoy en día o en cualquier momento de la historia. Esta figura de bronce es la más alta, más antigua y probablemente más misteriosa de todo el mundo hasta hoy en día. Lei Yu, que es director de la estación arqueológica de Sanxingdui, dijo que los seres humanos no sean el tema principal de las artesanías, no es una tradición de la cultura de bronce de China, sino una especialidad de Sanxingdui, es decir que ninguna otra etapa de China lo ha hecho así. También hay ojos grandes, boca grande, boca ancha, orejas largas, y estas son características básicas de estas figuras. Además, no es una apariencia humana normal, entonces, ¿a quién corresponden todos estos rostros? Nos preguntamos eso. Si el pueblo de Sanxingdui podría producir figuras de bronce tan reales, debía de haber un modelo lejano con el cual trabajar. Esto plantea la posibilidad de que existiera una raza prehistórica en esa zona que después se extinguió. Los artefactos mencionados también comparten algunas características comunes. En primer lugar, su aspecto es diferente de las características de la cultura local, que era la cultura Shu. Y ahorita veremos cómo se relaciona todo esto con el Arca de Noé. Esperen un momento. En segundo lugar, su construcción requiere técnicas metalúrgicas avanzadas. Por ejemplo, el bronce contiene zinc y el oro tiene un punto de fusión de 1064 grados Celsius, lo que era imposible de producir con el nivel de productividad que había en la región de Shu en aquella época. En tercer lugar, es bastante desconcertante, siendo honestos, cómo se hicieron estas artesanías, ya que no hay minas de cobre y de oro a gran escala en las cercanías, por no hablar de lugares y equipos de procesamiento necesarios. Es decir, en esta época, ¿cómo fue que ellos
procesaron, derritieron oro, derritieron bronce y lo hicieron en una figura. También, Sanxing Tuay se descubrió por primera vez por un practicante taoísta local que estaba cavando una zanja junto a su casa para obtener agua y accidentalmente desenterró más de 300 piezas de jade y artefactos de piedra. El misionero británico Dong Tui llamó inmediatamente a los militares locales para que protegieran el lugar y en 1934 él y Gu Weihan, entonces director del Museo de la Universidad de China Occidental, formaron un equipo arqueológico que desenterró más de 600 artefactos. Es decir, para ese entonces ya había mínimo 900. Sin embargo, la comunidad académica de la época, no apreció plenamente el valor histórico del yacimiento, que ahora sí sabemos. Y en julio de 1986, 2 trabajadores rurales que trabajaban en una fábrica de ladrillo cercana descubrieron algunos artefactos de jade que se convirtieron en el famoso pozo número 1 con 567 piezas de diversos artefactos desenterrados. Además, en agosto, otros 2 trabajadores rurales descubrieron la segunda fosa. Esta vez se encontraron máscaras de bronce entre un total de 6.095 artefactos. Los más famosos son prominentes figuras de bronce de pie, árboles de bronce, un rostro de bronce con ojos salientes, estatuas divinas de bronce, máscaras de oro, cetros de oro, así como una gran cantidad de jade y marfil. Muchos de ellos son artefactos del tipo que los humanos nunca habían fabricado antes en la historia, ni siquiera los habían visto, según lo que nosotros creemos saber actualmente. Algunos artefactos son sorprendentes, como conchas marinas, porque el yacimiento está muy lejos del océano, y durante un tiempo los artefactos desenterrados en Sanxing Tuay se convirtieron en una sensación tanto en China como a nivel internacional. Y ya llegamos a el momento más reciente, a finales de marzo de 2021, cuando se desenterraron más artefactos en el yacimiento como un árbol sagrado, y aquí es donde todo conecta con lo que les había dicho, que tiene, también se encontraron máscaras de oro y marfil. Los medios de comunicación oficiales de China también se hicieron eco de este acontecimiento, convirtiendo a Sanxing Tuay en el centro de discusión otra vez. Ahora nos preguntamos si la cultura de Sanxing Tuay es una cultura china o una cultura extranjera, o es una civilización prehistórica. Hay muchas especulaciones y aún no hay ningún consenso. Ahora vamos a explorar algunas de ellas. Hasta ahora, nadie ha podido explicar el origen de la cultura de Sanxing Tuay. Sin embargo, ha habido varias teorías, como la de la antigua civilización de Shu y la antigua civilización de China y la teoría de Shanghai Jing. Ahora exploraremos la teoría de Shanghai Jing, que es particularmente intrigante. Shanghai Jing es conocido como el clásico de las montañas y los mares. Se trata de un antiguo libro de la época preimperial que corresponde a 2300 años atrás. Este libro contiene muchas historias exóticas y misteriosas como monstruos legendarios y bestias extrañas. Todos sus textos son muy diferentes de lo que se describe en la otra literatura china histórica de los últimos 2 o 3.000 años. Pero el Shanghai Jing ha sido considerado durante mucho tiempo una obra de mitología. Ya se clasificó así. El Shanghai Jing registra un árbol sagrado habitado por 9 pájaros dorados que representan el sol. Por coincidencia o tal vez no, el árbol de bronce desenterrado en el yacimiento de Sanxing Tuay encaja exactamente con esta descripción de este libro. De hecho, el árbol de bronce tiene 3,96 metros de altura dividido en 3 capas, con 3 ramas en cada capa, lo que hace un total de 9 ramas y cada rama tiene un pájaro posado sobre ella. Al mismo tiempo, varias figuras de bronce con cabeza humana y cuerpo de serpiente desenterradas en Sanxing Tuay también se corresponden con las descripciones del Shanghai Jing, lo cual también llama bastante la atención. Esto ha llevado a algunos a pensar que las historias del Shanghai Jing podrían no ser mitos o leyendas meramente, sino verdaderos relatos históricos. Y más de un chino ha comentado: los mitos y las leyendas son probablemente relatos históricos reales, solo que la historia los convierte lentamente en mitología con el tiempo, ya que se convierten en algo lejano y ficticio.
Un relato histórico registrado en la historia china y en el Shanghai Jing puede tener algunas conexiones indirectas o directas con el yacimiento de Sanxing Tui, y se trata del relato legendario del emperador Yu el Grande controlando las aguas del Gran Diluvio. La saga de Yu el Grande se considera generalmente como un mito debido a la enorme magnitud de la inundación descrita y a la falta de pruebas arqueológicas de un esfuerzo de control de inundaciones tan grande. Y bueno, algo que sí sabemos es que la inundación del Arca de Noé registrada en la Biblia ocurrió hace unos 4.400 a 4.300 años. El diluvio que combatió Yu el Grande registrado en el Shanghai Jing también se da ocurrido hace unos 4.400 a 4.300 años. Y según los registros, esta inundación global es la catástrofe mundial más cercana a la actualidad y destruyó gran parte de la civilización existente. En 2016, la revista Science publicó un artículo de investigación que confirmaba que sí se produjo una inundación catastrófica en China hace unos 4.000 años. El autor principal de este artículo fue el Dr. Wu Qinglong, geólogo de la Universidad Normal de Nanjing. Incluso desde 2007, Wu Qinglong describió lo que parecían ser depósitos post-inundación a lo largo del río Amarillo. Su equipo de investigación realizó un análisis de carbono de los sedimentos de la inundación, y los resultados demostraron que la inundación se produjo hace unos 4.000 años, lo que coincide con el registro histórico de Yu el Grande y varios otros gobernantes chinos que son legendarios, así como la inundación de la Biblia. Mientras tanto, los arqueólogos chinos han descubierto continuamente nuevas pruebas que confirman la existencia de una gran inundación. Desde 1999, el Instituto de Reliquias Culturales de la Academia China de Ciencias Sociales, nombres largos como siempre, ha realizado excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la Jia, situado en la orilla norte del río Amarillo, en el sureste de la provincia de Qinghai. Este yacimiento data de hace entre 4.300 años y 3.900 años, y se descubrió que los restos humanos excavados estaban enterrados en movimiento, lo que le valió al yacimiento de la Jia el apodo de Pompeya de Oriente. Los investigadores dedujeron que el yacimiento fue rápidamente enterrado por una inundación hace 4.000 años con un lodo espeso, lo que coincide con las investigaciones del Dr. Wu Qinglong. Además, los artefactos del yacimiento de la Jia sugieren que esta civilización alcanzó un alto nivel de desarrollo más allá de las aldeas que uno esperaría encontrar durante este periodo de tiempo. Por otro lado, David Montgomery, profesor de Ciencias de la Tierra y del Espacio en la Universidad de Washington, cree que el equipo de investigación de Wu Qinglong ha aportado pruebas convincentes de la ocurrencia del Gran Diluvio, tal como viene en la Biblia. En la historia del Arca de Noé, tal y como se describe en la Biblia, durante 40 días el diluvio siguió llegando a la tierra y las aguas subían y levantaban el arca por encima de la tierra. Las aguas siguieron creciendo y elevándose mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. En el día 17 del mes séptimo, el arca se posó sobre uno de los montes de Ararat. Esto es lo que dice la Biblia. El monte de Ararat, mencionado en la Biblia, está situado cerca de la frontera noreste de la provincia turca de Igdir y es el pico más alto de Turquía. En 1960, la revista Life publicó una fotografía que fue tomada por un avión a 3.000 metros de altura, que mostraba claramente que había una ruina con forma de barco cerca del monte de Ararat. La publicación de esta foto atrajo a muchos científicos a la zona, como era de esperarse. En 1977, Ronald Eldon Wyatt dirigió una expedición al monte Ararat y descubrió que los restos en forma de barco medían aprox 150 metros de proa a popa, lo que coincide con la longitud del Arca de Noé descrita en la Biblia. Debido a la antigüedad del barco, los investigadores descubrieron que el arca había sido petrificada y que la madera petrificada mostraba signos de tratamiento artificial. 3 tablones de madera pegados con cola orgánica y 2 tablones más exteriores recubiertos de asfalto.
En 2008, un equipo de exploradores de Hong Kong y Turquía se adentró con éxito a los restos de la gigantesca estructura de madera del Arca de Noé y encontraron cerámica, cuerdas y otros artefactos a bordo. El equipo realizó pruebas de carbono en los tablones de madera y ellos descubrieron que la madera databa de hace más de 4.000 años, coincidiendo también con lo descrito en la Biblia. Sorprendentemente, se encontraron grandes remaches en forma de disco incrustados en la madera petrificada del Arca de Noé y estaban hechos de fuertes aleaciones de hierro, aluminio y titanio resistentes a la corrosión. Esto demuestra que el hombre ya conocía técnicas de fundición muy avanzadas hace 4.000 años. Las mismas técnicas avanzadas de fundición se encontraron en los artefactos excavados de Sanxing Tuay, como el fragmento de máscara de oro descubierto en marzo de 2021, que fue procesado a más de 1.000 grados Celsius. La fabricación de árboles de bronce también se realizaba usando esta técnica de fundición. Los artefactos de Sanxing Tuay son mucho más avanzados de lo que la arqueología moderna atribuye a la antigua humanidad. China, un país antiguo con una civilización de más de 5.000 años, ha descubierto accidentalmente secretos desconcertantes enterrados durante mucho tiempo bajo tierra. Como ya vimos, la excavación arqueológica de Sanxing Tuay probablemente seguirá explicando más misterios de este tipo. A medida que los científicos sigan excavando, su trabajo ayudará a revelar una comprensión más completa del pasado de la humanidad. Muchas gracias por ver. Si te pareció interesante, no te olvides de compartir este video. Es muy importante para nosotros para que ayudes a crecer a este pequeño canal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos de nuevo mañana.